¿Qué tal, amigos y amigas de este su canal, El Mensaje de la Biblia? Hoy tenemos un tema interesante por demás. Nos han estado preguntando acerca de la supuesta persecución final, acerca de la obra del falso profeta, o sea, la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, y del último mensaje de Dios al mundo en Apocalipsis capítulo 14. ¿Qué relación hay entre esos movimientos, entre esas profecías? Ese será el tema del programa de hoy. Sin antes recordarles que, por favor, si usted no se ha suscrito a este canal, hágalo, suscríbase a este canal. Si no ha dado like, dé like a este canal también para que este algoritmo de YouTube propague este tema, este video por diferentes lugares y más personas puedan tener acceso a él. Bueno, entremos de lleno al tema. En Apocalipsis capítulo 13 se habla de dos grandes bestias. Una sube de la tierra, del mar, la primera. Otra sube de la tierra, la segunda. La primera se asocia con Roma, ahí no hay ninguna discusión, prácticamente todos los teólogos indican que esa bestia es Roma. Pero luego que Roma pasa, que es herida de muerte, que lleva de cautividad, surge una bestia que sube de la tierra, que tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba con un dragón, según Apocalipsis capítulo 13 y versículo 11. Dice que esta segunda bestia, pero antes de decir lo que este pasaje dice sobre esta segunda bestia, vamos a identificarla de una vez. En Apocalipsis capítulo 16 y versículo 13 dice: y vi salir de la boca del dragón. El dragón es la primera bestia de Apocalipsis capítulo 12, la bestia esa que está en el cielo, que persigue a la mujer, que quiere devorar al niño varón tan pronto nazca, que se identifica como el diablo y Satanás, como la serpiente antigua, en los versículos 7 al 9 de Apocalipsis capítulo 12. Así que vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia. La bestia es la agencia primaria que él usa en el capítulo 13, en los primeros 12 versículos. Déjame verificar que son los primeros 12 versículos para no equivocarme y no darle una cita equivocada. Los primeros 10 versículos de Apocalipsis capítulo 13. Esa es la bestia y el falso profeta. El falso profeta, por ende, es la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13. Se le llama falso profeta. ¿Por qué es falso profeta? Vamos a ver. El mismo capítulo 13 lo explica porque es un falso profeta. Dice en este versículo 12: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que toda la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Así que esta segunda bestia, el falso profeta, que puede ser un protestantismo apóstata, una forma de protestantismo apóstata, que se desvió de la verdad, que hace falsos milagros, falsos prodigios, con una falsa manifestación del Espíritu Santo. Por eso se le llama falso profeta. Presta atención. Así que entonces hace que los moradores de la tierra le rindan homenaje a la primera bestia asociada con Roma y a movimientos religiosos, políticos religiosos que se asocia con esa nación, porque allí en el capítulo 13 habla de adoración, habla de persecución, habla de blasfemias contra Dios, contra el nombre de Dios, contra su tabernáculo. Así que entonces en Roma sale un poder político religioso que persigue, un poder perseguidor que persigue al que el dragón le entrega su poder y su autoridad. Entonces en el capítulo 13, a partir del versículo 11 adelante, esta segunda bestia es como una marioneta de la primera bestia. Hace que los hombres adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. El fuego en la Biblia se asocia con la presencia de Dios. En el monte Carmelo estaban Elías y los profetas de Baal, y allí había una demostración que tenía que ocurrir. El Dios que conteste con fuego, o sea Baal o sea Yahweh, ese será Dios, ese es Dios. A ese obedeceremos. Y ya sabemos lo que pasó allí. Dios, Yahweh, respondió con fuego y consumió el altar, el becerro que estaba en el altar que el profeta Elías había hecho. Mientras que los profetas de ahora brincaban, saltaban, gritaban y no pasó absolutamente nada. Luego entonces, cuando Jesús venía hacia el Jordán a encontrarse con Juan el Bautista, Juan dijo: Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y en el libro de Hechos capítulo 2 encontramos Pentecostés, donde lenguas como de fuego descendieron sobre los apóstoles, sobre los 120 que estaban allí. Así que fíjense cómo el fuego se asocia con la presencia de Dios y con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo le dice al joven Timoteo que avives la llama del fuego del don de Dios que está en ti,
por imposición de las manos. En otro versículo Pablo dice, no apaguéis el Espíritu. O sea, que el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento se asocia con fuego. Así que este falso profeta hace descender fuego del cielo. O sea, es un falso fuego, es un falso profeta. No hace milagro ninguno, son todos milagros falsos. Un falso profeta. Así que entonces es una falsa manifestación del Espíritu Santo. ¿Y cómo se manifiesta? Aquí lo dice claramente. Dice en el versículo 13 de Apocalipsis capítulo 13 que hace grandes señales, o sea, grandes milagros. De tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. ¿Con qué objetivo? Veamos. Y engaña a los moradores de la tierra a causa de las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, haciendo a los moradores de la tierra, diciendo a los moradores de la tierra, mejor dicho, que le hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y ha vuelto a vivir. Así que, ¿qué significa hacerle una imagen? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, se murió un gobernante y su pueblo le hace una imagen, una figura, para recordarle. Los paganos le hacían imágenes a sus dioses y a través de esas imágenes los adoraban. Lo mismo que hace algunas congregaciones religiosas a través de las imágenes. Dicen que no adoran, pero realmente es un culto de adoración, de latría, que le rinden a Dios a través de esa imagen. Esa imagen es el intermedio. Es el agente mediante el cual se acercan a Dios. Eso es raro, eso es totalmente ajeno a la Biblia. Pero entonces, este falso profeta le hace una imagen a la bestia. En otras palabras, levanta un monumento. Y este monumento se asocia con adoración. Aquí hay un problema de adoración. El conflicto final tendrá que ver con adoración. Y vamos a ver qué tipo de adoración cuando vemos el mensaje del tercer ángel, del primer y segundo tercer ángel. Y entonces, en el versículo 15 de Apocalipsis 13 dice que esta segunda bestia, este falso profeta, además de hacer milagros y prodigios, hacer descender fuego del cielo, hacer una imagen a la bestia, hacer que la adoren, escuche bien, que la adoren, hay un elemento de adoración, es un poder político religioso también, tiene cuernos como de cordero, mansito, pero habla como dragón, es diabólico. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, o sea que esa imagen que él creó le da aliento, le da vida, para que la imagen de la bestia pudiese incluso hablar y hacer matar a todo el que no la adorase. O sea, aquí tenemos que este falso profeta, recuerde que esto es lenguaje figurado, hace una imagen. Supongamos que esta imagen sea una doctrina. Una doctrina. Y entonces este falso profeta va a hacer mediante leyes que va a hacer que los gobernantes firmen, que se persiga a aquellos que no respeten esa doctrina. Escuche bien por dónde vamos. Entonces, y tiene que ver con adoración. Si usted no la adora, usted está mal. Y esto no es nada nuevo, lo hemos visto en el Oriente Medio. Cómo se implanta una doctrina por ley, una enseñanza, una religión por ley, y cómo se persigue, y muchas veces so pena de muerte, a quien no adore los términos que esa religión exige que se adore. Y cómo se persigue a aquellos que ellos consideran que cometen blasfemia. Eso ha ocurrido en muchas naciones democráticas aquí en el occidente también. Hay países que eran totalmente democráticos, hoy en día son poderes políticos perseguidores del cristianismo, donde encierran a sacerdotes, a pastores, porque no comulgan con el gobierno. Que pase en cualquier otra nación del mundo, o la nación más grande del mundo, o la más favorecida del mundo, no es la excepción. Esto está escrito que va a pasar, que va a ocurrir. Dice el versículo 16, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Esto de la marca, este es el lenguaje simbólico, pero mucha gente lee el Apocalipsis y lo toma de forma literal. Y dicen, no, nos van a poner una marca aquí en la frente. Yo veo libros con el sellito del UPC, el sellito ese de código de barras en la frente de las personas, diciéndose la marca de la bestia. Mire, cuando se estableció el correo, que numeraron las casas, mucha gente borraba los números que le ponían a las casas, porque esa era la marca de la bestia. Cuando en Estados Unidos llegó el Seguro Social, y en otros países las cédulas, que le asignaban un número a las personas, muchos cristianos no los querían. Y yo me acuerdo de iglesias que los quemaban, que iban los miembros de la iglesia y los quemaban, porque esa era la marca de la bestia. Nos pusieron un número para identificarnos. Otros dicen que son las tarjetas de crédito. Ahí está toda nuestra información, toda nuestra vida está ahí en la tarjeta de crédito. Otros dicen que son los teléfonos celulares, que ahora tienen un sistema de seguimiento, en inglés tracking, donde lo ubican, un sistema de ubicación donde lo ubican donde quiera que usted esté.
y dicen que esa es la marca de la bestia y compran teléfonos que no sean inteligentes, esos que se abren y se cierran, porque dicen que tener ese teléfono es la marca de la bestia. Yo he escuchado tantas y tantas teorías. Esto es lenguaje figurado. Ya dijimos, y me parece que me hace mucha lógica, que esta marca de la bestia tiene que ver con una falsa enseñanza, con una falsa doctrina, que si usted se niega a seguirla, va a ser perseguido. ¿En qué consistirá la persecución? Puede llegar al punto de pena de muerte, y eso lo hemos visto en muchos países, donde se implementan doctrinas por el Estado, y al que no las cumpla es ejecutado o es encarcelado. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. La mano derecha es la acción. La derecha se asocia con la acción, con lo que usted hace, con lo que se va a hacer con la acción. La frente con el pensamiento. O sea que aquí estamos hablando en mente y obra. El que no esté de acuerdo con este falso profeta va a sufrir persecución, va a ser perseguido. ¿Y en qué consistirá la persecución esta final? Que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. O sea que aquí el que se niegue a obedecer al Estado, se le va a prohibir comprar y vender. ¿Usted no quiere obedecer? Pues aquí no hay compra ni venta para usted. Un boicot. Y mediante el hambre lo van a obligar a usted a que usted renuncie a su fe, renuncie a su doctrina y acepte lo que el Estado impone. Y eso no es nada nuevo, viene pasando por años en diferentes países. Aquí se requiere sabiduría, dice el 18. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, pues eso es número de hombre, y su número es 666. En la mayor parte de los manuscritos, yo diría que en casi todos, dice 666. Quizás uno que otro manuscrito dice un número diferente, pero no es, eso es la excepción. La regla es 666. El 6 es número de hombre, el 7 es el número de Dios. En el libro de Apocalipsis, la voz de Dios son 7 truenos. Cristo tiene 7 iglesias. Hay 7 ángeles, hay 7 trompetas, hay 7 sellos, hay 7 plagas. Todo lo que proviene de Dios se asocia con el 7. Mientras que el 6 se asocia con el día que el hombre fue creado. Es la religión del hombre. Es el intento del hombre que se queda corto del sistema de Dios, que es el 7. Aquí tenemos un movimiento político religioso que se queda corto de las exigencias de Dios, de las demandas de Dios, porque son demandas hechas e implementadas por el hombre. Y su número es 666. Le invito a que vea un video que grabé hace unos años. Puede buscarlo aquí en mi lista de videos, aquí en YouTube, en el mensaje de la Biblia, y vea el estudio del 666, porque no voy a entrar en eso ahora, sino es el motivo de este estudio. Quiero comparar simplemente el mensaje de este falso profeta con el mensaje de los 3 ángeles. Veamos la diferencia que hace el pueblo de Dios en este tiempo final, antes de la siega de la tierra. Porque es que me encuentro muchas personas y me atacan mucho por eso. De los míos. Dicen que hay que huir, que hay que esconderse, que hay que irse a los montes, que hay que salir de las ciudades. Ven estos eventos finales como una ocasión para esconderse, para huir. Y no predican, no hacen nada. Un chorro de vagos espirituales. No le dan un estudio bíblico a nadie. No le hablan de Cristo a nadie, pero están allí preparándose y orando y ayunando para que cuando venga la persecución, huir. Son gallinas espirituales. Eso es lo que son, gallinas espirituales. Así los llamo yo, ¿verdad? Con respeto, ¿no? Sin ofender. Porque estamos aquí usando términos que son muy conocidos por nuestros niños y por las personas que nos ven también. ¿Qué hace el pueblo de Dios durante esta época cuando este falso profeta está haciendo su obra? Está persiguiendo, está implementando la marca de la bestia, el 666. ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios? En Apocalipsis capítulo 14, del 14 al 20, tenemos la siega de la tierra. Y en la siega de la tierra, según Mateo 13:39, es el fin del mundo. ¿Qué ocurrirá en el fin del mundo? Ya vimos qué ocurrirá en el ámbito político-religioso. El falso profeta, aliado con la bestia, persiguiendo al pueblo de los santos mediante la imposición de dogmas contrarios a su fe, a su orar y a su pensar. Mente y mano derecha. En el versículo 6 hasta el versículo 13 encontramos el último mensaje de amonestación al mundo que el pueblo de Dios va a dar antes de la siega de la tierra, antes del fin del mundo. Leámoslo.
6. Apocalipsis 14, 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué cosa es el evangelio? El evangelio es la sola suficiencia de la sangre de Cristo. Es el mensaje de la justificación por la fe. Es lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos. En Romanos capítulo 1, versículos 1 al 4, se dice que el evangelio es acerca de Jesucristo. El apóstol Pablo usa la palabra misterio en varias ocasiones, en Filipenses, en Colosenses, para asociar ese misterio con la proclamación del plan de salvación, con el misterio escondido en Cristo, el plan de salvación. ¿Qué hizo Dios para salvar al hombre? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para que todo aquel que cree o crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos, específicamente los primeros 5 capítulos, hacen una exposición del Evangelio espectacular, clarísima. Nos explica cómo somos justificados por la fe, sin las obras de la ley. Cómo mediante la justificación por la fe tenemos paz para con Dios. Y cómo como resultado de la justificación se nos da el Espíritu Santo y tenemos como fruto la santificación, el buen obrar. O sea que el buen obrar es fruto de la justificación. No viene junto con la justificación, no se mezclan. Justificación es una cosa y santificación es otra cosa. Justificación es lo que Dios hace en mí en Cristo. Santificación es lo que Dios hace en mí a través del Espíritu Santo. Obediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Eso que quede claro. Luego entonces dice que este ángel, mientras aquí el falso profeta hace de las suyas, estos mensajeros están proclamando el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, a todo el mundo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. ¿Cómo se le da gloria a Dios? En 1 Corintios 10:31 dice, ya sea que comáis o bebáis o hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este movimiento religioso que se asocia con el mensaje de estos 3 ángeles, no solamente predica el Evangelio, sino que da gloria a Dios con lo que come, con lo que bebe y con lo que hace. Sigue diciendo, porque la hora de su juicio ha llegado. Este pueblo anuncia que antes de que Cristo venga, será un juicio en el cielo. Ese juicio ya llegó, ya vino. No es que será un juicio futuro, que ya vino. Esto es lo que conocemos en los círculos adventistas como el juicio preadvenimiento. ¿Qué es eso? Antes de que Cristo venga, se abren los libros en el cielo, según Daniel capítulo 7, del versículo 9 en adelante, al 13. Y el juez se siente y los libros se abren. Esto ocurre antes de que Cristo venga. Cuando Cristo venga, cada caso va a estar decidido. Cuando Cristo venga, Él viene con su recompensa para pagar a cada uno conforme a sus obras. Pues ese juicio investigador, ese juicio preadvenimiento se habrá hecho. Se habrá determinado quién recibe recompensa y quién no. Los ángeles tienen que saber, Dios lo sabe de antemano. Dios en su presciencia, en su conocimiento, Él sabe de antemano todo. Los ángeles no. Así que los ángeles tienen que saber quién se va y quién se queda cuando Cristo venga en su venida. Y Cristo viene con su recompensa a recompensar a cada uno conforme a su obra. Esas obras que son fruto de la justificación. No obras para ganar la salvación. Cuidado con eso. Eso es justificación por las obras de la ley. Son obras que emanan de un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que entonces, cuando Cristo venga, se hace ya un juicio, preadvenimiento habrá sido hecho para determinar quién se va y quién se queda. Entonces, eso no le quita ni le añade nada a la justificación por la fe. Somos salvos por la fe. Y mi seguridad de salvación no depende de un juicio. Mi seguridad de salvación depende de Cristo. Nada ni nadie me la puede arrebatar, ni siquiera la muerte me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, según los últimos versículos de Romanos capítulo 8. Eso que quede meridianamente claro. No es una segunda expiación, no es otra expiación. La expiación fue hecha en la cruz. La expiación es un proceso que comienza con el plan de salvación, la encarnación, la vida perfecta de Jesús, su muerte, su resurrección, su ascensión, su segunda venida y la destrucción de los impíos. Y finalmente el mundo volverá a su estado paradisíaco original. La expiación es todo un proceso en Cristo, no en nosotros, en Cristo. Sigue diciendo, más adelante, y adorad a aquel que hizo el cielo, un momentito,
Este juicio prevenimiento no es el juicio final, porque ha hablado de un juicio final la Biblia también, en Apocalipsis capítulo 20, donde los inicuos serán lanzados al lago de fuego, al lago que arde con fuego y con azufre, y allí serán consumidos, serán destruidos a una. Cada uno pagará conforme a sus obras. Así que ese juicio final es diferente al juicio prevenimiento. Valga la aclaración, tienen dos funciones diferentes. Y la parte final del versículo 7 dice: y adorad a aquel que es el cielo, y la tierra, el mar, y las fuentes de las aguas. Aquí hay un llamado a adorar. Fíjese que el falso profeta llama a adorar a la imagen de la primera bestia. Pero entonces aquí en el capítulo 14, versículo 7, este mensaje angelical dice que hay que adorar a aquel que es el cielo, la tierra y el mar. Llama a los hombres a adorar a Dios como creador. Es interesante que en el libro de Éxodo, capítulo 20 y versículo 11, se da la razón por la cual hay que guardar el sábado, por ejemplo. Hay una razón específica por la cual se guarda el sábado. El sábado fue bendito y santificado por Dios en el paraíso, en el Edén, antes de que el pecado entrase. Fue bendecido, se le impartió la bendición de Dios y se santificó, o sea, se consagró, se apartó para uso sagrado en el mismo Edén. Eso es lo que significa santificar. ¿Por qué razón se da el sábado? 11, Éxodo 20:11. Porque 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo, el día de sábado, y lo santificó. Así que la razón por la cual nosotros, según el mandamiento, debemos de guardar el sábado es porque en 6 días hizo Yahweh o Jehová los cielos, la tierra, el mar. Es un llamado a adorar a Dios como creador. Mientras que los paganos en los tiempos de Israel adoraban a Baal, adoraban a otros dioses falsos. Yahweh le dijo a su pueblo: me adoran a mí como creador, porque yo soy el creador del cielo, la tierra, el mar. Y entonces aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 14 se toma esta sección del cuarto mandamiento de la Septuaginta, casi intacto, donde dice que hizo el cielo y la tierra, el mar. Es un llamado a adorar a Dios como creador en el día que Él estableció para ellos, y tal es el sábado. Y tan correcta es esa interpretación que el versículo 12 dice de Apocalipsis 14:12: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Guardan los mandamientos de Dios. ¿Dónde está eso? Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar. ¿Y dónde está la fe de Jesús? El Evangelio. A la ley y al testimonio. Si no tienen conforme a esto, es porque no les ha amanecido, dice Isaías 8:20. Así que entonces, este ángel también anuncia, el segundo ángel, la caída de Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia la grande ha hecho beber a todos los hombres del vino del furor de su fornicación. Vino fornicado, doctrinas adulteradas. Y entonces, en el versículo 9 dice: el tercer ángel lo siguió diciendo: si alguno adora a la bestia y a su imagen, que es lo que dice en el capítulo 13, que está haciendo el falso profeta, haciendo que usted adore a la bestia y a su imagen. Y entonces el tercer ángel advierte al que adore la bestia y su imagen lo que le va a pasar. Dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Así que el falso profeta implanta la marca de la bestia, implanta un sistema de adoración y hace que los hombres lo hagan, adoren, y los obliga. Pero el tercer ángel dice: si usted adora de esa forma que el falso profeta dice, usted va a ser quemado, usted va a ser destruido. Así que aquí tenemos dos grandes movimientos. En el movimiento de los tres ángeles, yo no veo al pueblo de Dios corriendo en los últimos días, escondiéndose, ni pensando en esconderse ni en huir. ¿Qué hacen ellos? Predicando el Evangelio. Cristo dijo en Mateo 24:14: y será predicado este Evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Lo que va a traer el fin y todo este cumplimiento profético es la proclamación del Evangelio. Cuando el falso profeta vea que el pueblo de Dios se levanta de este terrible mensaje angelical, se va a irar, se va a llenar de ira, de furor, y va entonces a implementar estas cosas que están escritas aquí en Apocalipsis capítulo 13. Voy a leerles una cita que tengo aquí, que me pareció muy interesante. Esta cita me pareció muy interesante. Y de leerla aquí rapidito. De mucho chancecito.
porque me pareció interesante por demás. Se encuentra en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 453. Dice: los dos ejércitos se mantendrán distintos y separados. Fíjense que cuando Cristo venga por segunda vez, la bestia y sus ejércitos están reunidos para atacar al que viene montado en el caballo blanco, a Cristo y sus ángeles. Eso se menciona en los últimos versículos de Apocalipsis 17. Y esos dos ejércitos se mantendrán distintos y separados. O estás aquí o estás allá. Hay dos ejércitos, no hay un ejército medio. O estás con la bestia o estás con Cristo. No hay dos puntos, no hay un punto intermedio entre esos dos puntos. Y esta distinción será tan señalada que muchos de los que se convenzan de la verdad se pasarán al lado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Cuando esta gran obra se lleve a cabo en la batalla, antes del conflicto final, muchos serán encarcelados, muchos para salvar sus vidas huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas, y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. No seréis tentados más de lo que podáis soportar. Jesús soportó todo esto y mucho más. Así que esta cita del Mensajes Selectos, tomo 3, página 453, dice que cuando esta gran obra se lleva a cabo en la batalla, antes del conflicto final. ¿Cuál gran obra? La obra de la predicación del Evangelio. Por eso es que Cristo dijo: y será predicado este Evangelio del Reino por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Hay dos movimientos: el falso profeta y los tres ángeles, antes de la siega de la tierra, que es el fin del mundo. ¿En cuáles son dos movimientos tú quisieras estar? Si quieres estar en el mensaje de los tres ángeles, con ese movimiento profético, haz de Cristo tu salvador personal. Sométate al control del Espíritu Santo cada día, una vez que Él sea justificado por la fe. Vive para agradarle, por obedecerle, y comparte este Evangelio del Reino con otros. No te quedes callado. Aquel que ha sido justificado por la fe no puede callar. Tiene que compartir esta experiencia de Cristo, que vivió Cristo por nosotros y para nosotros. Él obedeció para que ellos fuésemos justificados. Cristo viene pronto. Pero Rafael Montesinos vienen diciendo que Cristo viene pronto desde que Cristo se fue hace 2000 años. Señores, en el libro de 2 Pedro 3:8 dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. En el reloj divino han pasado 2 días, nada. Cristo viene pronto. Aprende a contar como cuenta Dios y no como cuentan los hombres. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Que Dios te bendiga y será entonces hasta el próximo programa. Dios te bendiga y te guarde.